En esta oportunidad, o la actividad que nos reúne, el objetivo de esta actividad es precisamente conocer los contextos de producción de los libros Trilce y escalas melografiadas, y esta actividad está enmarcada en el ciclo, bueno, es parte del marco de actividades que van a acompañar la exposición Ya viene el día, César Vallejo, El fervor y la palabra. El día de hoy nos acompaña Horacio Mella, investigador, tipógrafo, que bueno, viene trabajando en Casa de la Literatura ya con la imprenta La Minerva, que seguramente han podido reconocer abajo, y ahora también observando un poco más a detalle, acercándose a Trilce, escalas, profundizando también en su materialidad, también en sus contextos de producción, ¿no? Y bueno, antes de empezar la actividad, bueno, como parte de la actividad voy a estar acompañándolo yo, contándoles un poquito más del libro, de la exposición, como marco general, la exposición que ya han podido recorrerla o que seguramente después de esta charla van a poder recorrerla. Está dedicada a César Vallejo, uno de los autores que, bueno, al que quizás todos de algún modo nos hemos acercado, y que, bueno, precisamente este año se cumplen 100 años de la publicación de Trilce, ¿no? Que es el poemario que también nos convoca el día de hoy. La exposición, como ya han podido observar, se centra en la actitud, en el modo en cómo Vallejo afronta, vive su presente, los contextos distintos que él va, bueno, a lo largo de la sala van a poder observar a qué contextos él está respondiendo, a qué situaciones. Por un lado la modernidad, por otro lado el encierro, su apuesta plena por la libertad, por la solidaridad, la fraternidad como apuestas para responder también a la crisis. De algún modo es como un resumen súper, hiper general de la exposición, y en este sentido tenemos, como les dije, 3 secciones. La segunda sección, y en la que, digamos, Trilce tiene un rol importante, es precisamente en esta parte que estamos ubicados el día de hoy. Quiero decir muchísimo y me atollo, se llama la sección, y que tiene como textos centrales Trilce y escalas melografiadas. Ambos poemarios se escriben en el, digamos, cuando Vallejo está viviendo una experiencia muy dura, que es la cárcel. Él experimenta el encierro, y en ese sentido ambos poemarios se escriben en ese proceso durante la clandestinidad en primer momento, y bueno, en un segundo momento ya el encierro, ¿no? Y a su salida de la cárcel, bueno, ambos libros son llevados a la imprenta de la penitenciaría. La penitenciaría en ese momento tiene una imprenta en el que en un momento vamos a detenernos un poco más, y es allí donde estos libros de algún modo cobran forma y bueno, son entregados para su lectura, y bueno, llegan hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, si necesitan interrumpirme o que explicite algún punto más, por favor háganlo. Yo estoy siendo como muy general ahorita, pero quería un poco contarles, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa este libro? ¿Por qué nos interesan ambos libros para suscitar esta conversación? Desde su materialidad, en principio, como les decía, pero también porque representa como un evento muy paradójico, ¿no? Ambos libros se escriben en el encierro, y en ambos libros se imprime de algún modo esa sensibilidad, la angustia del encierro, la apuesta plena por la libertad desde el lenguaje, por la libertad política, emocional, por la libertad del lenguaje en sí mismo, de la palabra, y es precisamente paradójico que estos libros en los que Vallejo imprime esta sensibilidad luego sean entregados a personas que están viviendo esta condición, la condición del encierro, la privación de la libertad, y que sean precisamente ellos los que le dan forma final al libro, ¿no? Desde sus propias decisiones. Quizás allí, Horacio, podrías ya ir mencionando. Bueno, no, perdón, antes de mencionarlo, solo para enmarcar la penitenciaría, bueno, quizás aquí surge como una gran pregunta general, ¿no? ¿Cómo así una imprenta en una penitenciaría? ¿Cómo así un libro que además apuesta por la libertad plena, que denuncia la injusticia, o que está rompiendo incluso con los condicionamientos, se constituye en una penitenciaría, ¿no? Y eso es parte de un contexto mucho más grande. Ahí me remito un poco hacia el siglo XIX, fines del siglo XIX se están viviendo, o mediados del siglo XIX, perdón,
se están viviendo una serie de reformas penitenciarias en todo el mundo, y aquí también, y Perú no es ajeno a ello, ¿no? Y como parte de estas reformas hay un sentido que digamos, cobra mucha importancia, que es precisamente el del trabajo. El trabajo como un medio de disciplinamiento, pero también de reinserción de los penitenciarios a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, penitenciarías de Perú, de Chile, México, Buenos Aires, y en general de todo el mundo van implementando una serie de talleres, ¿no? Talleres de zapatería, de maderería, también de imprenta, de encuadernación, ¿no? Y Perú también, menciono los otros países porque también son los otros países que de algún modo trabajan bastante con las imprentas dentro de sus penitenciarías, como una política también dentro de toda su estructura, ¿no? Y precisamente es en ese periodo que la penitenciaría de Lima se inaugura, el Panóptico. Bueno, está ubicado, o estuvo ubicado en lo que hoy conocemos como el Centro Cívico. Entonces es en ese espacio que esta imprenta también se instala, ¿no? Y es allí, en esa imprenta, donde se imprimen en principio códigos penales, documentos como más legales que tienen que ver con la condición también de quienes están allí, pero también en algún momento ya hacia 1912-13 se empieza a vincular con los textos literarios, ¿no? Textos como los de Enrique Bustamante y Vallivian, Abraham Valdelomar, José María Eguren, empiezan a imprimirse en esta imprenta, ¿no? Y es así como en 1922, Vallejo también llega a esta imprenta, probablemente también conociendo ya de su existencia mucho antes, y a partir del vínculo que Vallejo tiene con Valdelomar. Allí en la investigación encontrábamos datos bien interesantes, como por ejemplo la relación tan cercana que tiene Valdelomar con la penitenciaría, ¿no? Una relación que tiene que ver en principio con la proximidad que tiene con el espacio. Sabemos que vivía muy cerca, pero también por el hecho de que en algún momento su padre trabaja allí como subdirector, y bueno, más adelante también como una temporada como director interino, ¿no? Y es allí que Vallejo conoce de esta imprenta y se acerca a esta imprenta. Las razones pueden ser múltiples, podemos ahondar en ellos, poder seguir, conversar un poco, suponer muchas cosas, ¿no? En principio la imprenta de la penitenciaría, o bueno, en general todos los trabajos de la penitenciaría, eso habría que tenerlo presente, si bien estaban al servicio también del público que está fuera de este espacio, también eran espacios que, digamos, caracterizados por ser precisamente mucho más económicos, porque precisamente obedecían a una lógica que tiene que ver con el trabajo. Bueno, precisamente aquí estamos viendo algunos de los talleres, el taller de cerámica. Esto lo hemos extraído de una memoria de la penitenciaría de 1921, en donde se describe, digamos, algunas de las actividades que se desarrollan en la penitenciaría, ¿no? Está el taller de carpintería, también está el taller de encuadernación, bueno, ahí con más detalle. Entonces, precisamente estos servicios también son dados al público, ¿no? Entonces, gente, digamos, ajena al espacio penitenciario también podía solicitar que se imprima o que se realice alguno de los productos que ellos estaban buscando, necesitando, ¿no? Y es así como poetas, escritores se acercan a la penitenciaría para pedir imprimir sus libros, ¿no? Entonces, libros como Caballero Carmelo, que mencioné hace un rato, o Simbólicas, Trilce, Escalas, se imprimen precisamente aquí, ¿no? Y antes de pasarle el turno allí a Horacio, quisiera incidir en un par de aspectos. En principio, que esta relación entre escritura, imprenta y penitenciaría, como ya dije hace un momento, no es ajena, no es única, no es particular de Lima o del Perú en todo caso. Esto se está dando en todo el mundo, y eso por un lado. Y por otro lado, la escritura en sí misma, si bien la cárcel como tal es un espacio de algún modo ajeno a la ciudad letrada, a lo que conocemos como ciudad letrada, no es la escritura, la lectura conviven siempre allí, ¿no? En la investigación que nosotros hicimos para esta exposición precisamente, encontrábamos cartas, por ejemplo, un medio en el que la escritura sobrevive siempre en la cárcel es precisamente mediante la correspondencia, ¿no? Cartas de Vallejo
en los que está demandando la libertad, en los que está denunciando la injusticia y en los que también podemos acercarnos un poco más a cómo está viviendo esta experiencia, ¿no? Y precisamente estos libros, Escalas y Trilce, también recogen esa misma experiencia, ¿no? No solo está en las cartas, sino también en estos escritos. Y así como Vallejo, hay otros escritores que también pasan por experiencias similares y que seguramente en la conversación podemos ir ahondando, ¿no? Allí, no sé si Horacio, tú quieres empezar a presentar o mostrar y yo voy comentando también. Hizo más que Janet, parece, así que me voy a desplazar un poco en la memoria que encontramos, que fue un dato que nos pasó Carlos, ¿cierto? Carlos Aguirre, un investigador peruano que trabaja en Estados Unidos. A raíz de esa lectura llegamos a la memoria. Antes lo habíamos visto en la Biblioteca Nacional, pero no habíamos accedido. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue las fotografías. En la fotografía me refiero a las condiciones materiales en las que trabajaban los maestros y maestras, bueno, maestros tipógrafos, que estaban creo que al principio, ¿cierto? A ver, por acá. Esta foto de acá. Y si pueden ver, me pongo por acá, esos elementos que están acá, bueno, estos elementos se llaman chivaletes, que son el mobiliario con los que se componían antiguamente los libros. Y estas cajas, que se llama caja tipográfica, es donde se componen, en el fondo cada casillero es una letra y se va tomando bloque a bloque para armar el ancho de la columna para hacer un libro, ¿no? Así se hacían los libros antes. Estas son las condiciones con las que trabajamos hoy incluso. Esta es una caja que es de Diana Maya, que es una investigadora acá, y en el espacio que está por acá, yo voy dejando elementos, si quieren pararse y moverse, después lo pueden ir tomando. Y, por ejemplo, esto es un catálogo tipográfico de letras de madera, ¿no? Si bien los cuerpos de metal que están allá son bien pequeños, estos elementos son de madera y tienen otra condición, otra función. Está más bien ligado a la impresión de afiches o de propaganda. A diferencia de los cuerpos pequeños que ven allá, que son más bien letras más bien pequeñas, ¿cierto? Para lectura inmersiva. Este tipo móvil, por ejemplo, es un tipo móvil de la colección Minerva que resguarda la Casa de la Literatura y es parte de la colección que trajo José Carlos Mariátegui junto a su hermano, Julio César. Entonces, al momento de hablar en qué condiciones de trabajo estaban estas personas, uno puede empezar a contabilizar, ¿cierto?, como la cantidad de letras, y la cantidad de letras tienen relación al despliegue con el que puedan trabajar editorialmente. Y si uno se fija y hace el cruce con la cantidad de trabajadores de imprenta, privados de libertad, ¿cierto? No recordamos que están privados de libertad. A ver. Esta imagen que está acá. Habían 20 tipógrafos en la cárcel, ¿no? Esto en el año 1921. Entonces, hacerse cargo de toda esta configuración de imprenta editorial no es menor para una cantidad que hasta ahora desconocemos cómo eran los turnos de trabajo en el fondo, ¿no? Bueno, ya pudimos llegar a las condiciones espaciales, podemos entender cómo se componían los libros antes de Trilce, porque una de las cosas que pudimos ver, y acá voy a pasar a las otras imágenes que señalaba antes, en relación a Trilce, por acá. Estas imágenes que están acá. A ver, voy a abrirla entera. Si se fijan, esta composición de Trilce tiene ciertas irregularidades, ¿no? Acá empiezan a aparecer algunas suertes de estrías, ¿no? Si bien antes de Trilce, por lo que hemos hablado con Beto, que es un investigador peruano también, antes de Trilce, la composición eran con cajas y con estos chivaletes, que son estos muebles que en el fondo cobijan todas estas cajoneras. Las linotipias es un salto en los sistemas de impresión y la manera de entender la producción del libro y la cultura impresa.
Estos son, ¿puedes tomarlos? Son linotipias, que en el fondo aceleran los procesos de producción en la creación de un libro. Si bien antes había que tomar bloque a bloque, letra a letra y componerlo y apretarlo en una rama, y después vamos a tener la experiencia de poder imprimir y entender toda esta teoría que le estoy hablando. Al momento de identificar estas fisuras de acá, nos dimos cuenta de que eran linotipias que no estaban tan bien hechas. Y cuando me refiero a linotipias, le voy a mostrar unos videos para que quede más o menos claro, ¿no? Generalmente de este lado. Ya, está difícil. Ya, pues oye. Ya. Cuando me... Bueno, veamos este video que es cortito. En este video que está acá, esta persona se llama Pedro y Mauricio. Bueno, Pedro y Mauricio Stais son linotipistas, son las personas que se encargan de hacer este ancho de línea de plomo, antimonio y estaño. Es una máquina que desarrollaron los Otto Mergenthaler, que trabajó en Estados Unidos, y a finales del 1800, perdón. Entonces, estas máquinas llegaron al Perú y es un cambio tecnológico tal como la impresora láser hoy en día, en el fondo. Aceleran los sistemas, los procesos de producción, es posible hacer el ancho de la columna y generar un libro con mayor velocidad, en el fondo. A diferencia de las composiciones antiguas podríamos decir, ¿no? Eso de acá es una móvil, ¿no? Sí, estos bloques de acá, por ejemplo, esta letra que es una E. Se llamaba. Tipo móvil, sí. Móvil, ¿no? Acá. Y esto es linotipo. O lingoteros creo que también le decían, sí. Entonces esas son como configuraciones de oficio distintas, en el fondo, ¿no? Estos maestros, Pedro y Mauricio Stais, son linotipistas chilenos que todavía están vivos, vigentes, y nosotros, toda una generación, estamos aprendiendo esos saberes. Ellos tienen más de 40 años de oficio, de hecho, el 15 de octubre cumplen 40 años de oficio, ¿no? Y su padre, bueno, murió hace un tiempo, pero él le enseñó todas estas configuraciones. Hay un video muy lindo para entender la maquinaria, ¿cierto? Esta que está acá. Bueno, es un teclado muy distinto al de la máquina de escribir o al teclado del computador, ¿cierto? Es otra el orden que tiene, sala de Etaoin, Srimdu, ¿no? Como hay una anécdota con Einstein que estaba tecleando esta máquina en la linotipia y bueno, hay cierta vinculación de oficios, siento yo, o emociones al momento de encontrarse con maquinaria que en el fondo son unos verdaderos tanques, ¿no? Que generan cultura, ¿no? Esta parte que está acá arriba es un infinito. En el fondo, todas las matrices con las que se compone el ancho de la columna terminan en este lugar y se van posicionando en esta parte que está acá abajo, que se llama magazine, ¿no? Todas las matrices que llegan, que son de bronce, caen en cada una de estas ranuras y en la manera que caen se van ordenando automáticamente. Entonces, el maestro tiene que teclear cada una de las palabras y cumple con un proceso de fundición. Esto es bien claro también. Estas matrices que están acá son las matrices de bronce que les contaba antes, ¿no? Y van cayendo en la medida que el maestro linotipista va tecleando.
Lo que pasó en ese momento fue que el maestro terminó de construir la linotipia y todo el ancho de la columna pasó el crisol. Y el crisol es el espacio donde inyecta el metal a gran presión. Si ese crisol no está calentado previamente, lo que pasa es que puede llegar a explotar la cantidad de metal líquido que tiene la máquina. Entonces, una de las características que pudimos ver en Trilce fue justamente un proceso de fundición irregular, ¿no? Irregular en el sentido que los trabajadores privados de libertad no conocían la maquinaria, y como no la conocían, probablemente, ¿no? Estas son una especulación al momento de conversar con los maestros linotipistas de Santiago. A ver, acá, ahí, porque una de mis inquietudes al momento de enfrentarme con Trilce era qué pasaba con estas formas de acá, ¿no? Y cuando Mauricio y Pedro me dijeron, mira, ¿sabes qué es? Es que estas personas que desarrollaron esta linotipia o no tenían los conocimientos suficientes o no conocimientos suficientes en relación a la limpieza de las matrices, en la limpieza de la maquinaria y en el flujo de trabajo para enfrentarse a esta mastodonte en el fondo, ¿no? Y eso produjo que estas ranuras que están en algunas linotipias que tienen en sus manos aparecieran en la impresión. Si a eso le sumamos tal vez una calidad de rodillos no muy buena en la producción del libro, un sobreentintamiento y un enfrentamiento en papel que tal vez pudo haber tenido algún conflicto con la humedad, algo muy propio de Lima, daría un resultado similar, ¿cierto? Igual cierta irregularidad en la composición de la línea, en el fondo, y cierta irregularidad en la impresión. Es bien interesante observar todo esto porque precisamente, además de estas particularidades que podemos como ver el libro, digamos, desde esa misma materialidad, desde este mismo acercamiento, podemos ser conscientes también de la carencia, de la situación de carencia en la que se está desarrollando este libro, pero por otro lado también estas mismas marcas son de algún modo la huella, ¿no? del trabajo, claro. O sea, esto que podríamos llamar, entre comillas, error, son también la huella del cuerpo que está detrás de la impresión de estos libros, ¿no? Pensar desde allí también el libro. Sí, y una de las características que tiene Trilce, por lo menos en mi exploración, es que en la medida que uno va avanzando, la calidad de la impresión parecía ir mejorando en el fondo. Entonces, o bien el trabajador o los trabajadores fueron adquiriendo pericias suficientes para desarrollar el libro, o fueron personas distintas tal vez, ¿no? Eso también tenemos que ponerlo ahí, a problematizarlo, porque si uno se va a cómo eran los libros impresos antes de la linotipia, y ese era uno de los cuestionamientos, en el fondo fuimos a la linotipia, a la Biblioteca Nacional y encontramos estas maravillas impresas con tipos móviles. Esto no es linotipia, porque hasta ahora la información que tenemos es que llegó en 1921 la linotipia, justo cuando sacaron la memoria también. Entonces, ¿qué nos habla de esto sino un detalle hacia el oficio, ¿cierto? Un detalle hacia la creación y a la composición tipográfica. Recordemos que estos bloques son tipos móviles que están acá, ¿cierto? Que bloques 1 a 1, contemplando los espacios que tiene entre cada carácter o entre cada glifo. Precisamente ese mayor cuidado también, ese detalle que hay en esta última imagen que mostraba Horacio, me hacía pensar o nos hacía pensar también en esto que mencioné hace un rato, del vínculo también estrecho que hay en la producción de un libro, ¿no? El libro de Valdelomar, o bueno, en todo caso Valdelomar en ese momento es bastante cercano en general a la penitenciaría, ¿no? Y el enunciado en sí mismo da cuenta también de esa relación cercana, íntima, también, pero también el cuidado que se da a un libro, ¿no? Sí. O sea, es un libro de poesía y bueno, vemos otros libros que también tienen mucho cuidado, sin embargo, es precisamente en los libros de Valdelomar en donde hay mucho detalle, mucho trabajo, ¿no? Hay estas líneas, no recuerdo cuál es el nombre que tienen, pero... Filetes. Sí. Filetes, rojos, detalles, ¿no? Sí. Orlas también. Que aparecen. Y es precisamente en los libros de Valdelomar, ¿no? Belmonte, La Mariscala y El Caballero Carmelo, donde se hace mayor uso de esto, colores también, claro, ¿no? Duotonas en general, ¿no? Si algo que, mira esa composición.
llegar a ese nivel con puros tipos móviles, unidades en el fondo, ir volteándolo requiere de una pericia, ¿no? Si bien nosotros encontramos cierta diferencia, especialmente en la interlínea, de repente se equivocaban, le ponían medio punto más o una interlínea doble, son, desde mi perspectiva, detalles en la manera de entender una composición tipográfica en miras de hacer un libro en un lugar que, bueno, vimos el estado, el espacio en cómo trabajaban, ¿cierto? Desconocemos la hora de trabajo. Y hay otras imágenes bellísimas. Miren, por ejemplo, por acá encontramos, esta es una imagen de Trilce, y esta es una imagen de la memoria de la penitenciaría, ¿no? Entonces, cuando pensamos en cómo se imprimió Trilce, mi perspectiva es que sí se imprimió con linotipias, pero también con tipos móviles. Esto es un tipo móvil en el fondo, ¿no? Se vincularon ambas tecnologías, ¿no? Otro ejemplo acá que es muy lindo, bueno, este. Esta es una composición de tipo móvil. La linotipia, si bien existen moldes hermosos como estos, ¿cierto? Son tipografías para ser vistas, en el fondo, no para leer. Imagínense leer un libro con toda esta tipografía, uno terminaría un poco loco. Pero encontramos este en Trilce y acá está en los juegos florales también. ¿Por qué uno llega a la decisión, bueno, será tipo móvil, será linotipia? En los juegos florales, en el año 24, ahí podemos ver que utilizaron también tipos móviles. Entonces, la cantidad de cajas que vimos en la imagen donde estaban componiendo en el taller tipográfico, no sé si se acuerdan la cantidad de cajas que tenían, uno puede llegar a rastrear todos, cuántos eran los sistemas tipográficos, cuánto era la cantidad de cajas que utilizaban estas personas en relación a cada una de estas tipografías que uno empieza a encontrar. En el fondo, la configuración de catálogo, ese librote grandote que les mostré antes, es justamente eso, ¿no? Una variedad de expresión gráfica, visual, con un fin de atraer al lector finalmente, ¿no? Bueno, eso es de la cultura material, no sé. ¿Quiere añadir algo? Estas dos imágenes me gustan mucho en particular. Esta y esa. A ver qué otras imágenes podemos mostrar, ¿no? Esto es bellísimo. Este libro en particular, a mí, yo desconozco mucho de la concepción literaria del Perú, cada vez me estoy interiorizando más. Y este libro en particular me llamó la atención porque cambia el eje de orientación de la lectura hacia una horizontalidad, ¿no? Yo no sé cuántos libros conocen ustedes donde cambian el eje de lectura. En mi visión son pocos, pero aparte de eso fue impreso en la penitenciaría, que es algo que no es menor, ¿no? En relación a concebir una caja tipográfica distinta. En fin, bellísimo. ¿Ese es un fotograbado? Este en particular no, son tipos móviles. ¿Tipo móvil? Sí, pero en esta que está acá, este sí es un fotograbado. De hecho, nos fuimos hacia la medición en el fondo y tiene un semitono propio del grabado en metal, en este caso. Nosotros, para llegar a hacer... Bueno, vamos a imprimir en esta máquina luego de esta conversación. Yo no sé si está la rama por ahí, ¿de esta? Acá. Esta máquina de acá puede llegar a imprimir una composición como esta y nosotros mandamos a hacer, por ejemplo, esa mujer alada, ¿cierto?, de Trilce, para que, bueno, puedan ustedes imprimir. Y más o menos termina en algo similar, ¿cierto?, en una escala bien pequeñita, así como hay máquinas que imprimen con esta rama, en el fondo, que es este rectángulo de metal que contiene toda la composición tipográfica. También se puede llegar a imprimir
en la máquina que está abajo, ¿cierto? Que tiene una rama muchísimo mayor, casi como 1 metro por 80 centímetros. Entonces las capacidades materiales y Y este es tipo móvil. acá tenemos tipo móvil y cliché. Un cliché que es un fotograbado, ¿no? El fotograbado puede ser de metal o de polímero, ¿no? Y cuando digo fotograbado, para las personas que no entiendan, es poner una película en negativo, poner una luz arriba y un metal o un polímero o un plástico en el fondo que es sensible a la luz. Y cuando se irradia, se graba en el metal o en el polímero. En el caso del metal, pasa a otra máquina que le inyecta ácido y a gran velocidad va corroyendo, ¿cierto? Hacia abajo el metal. Ese es como el proceso rápidamente de explicar. Así que sí, en este caso es un fotograma. Ahí creo que por acá íbamos. Acá. Y creo que la tapa, que es muy bella en el sentido de las tintas que utilizaron, también pudimos ver, bueno, que imprimían solo con rojo o con negro, no, también exploraron impresión con tintas metalizadas en el fondo. Esos pequeños hallazgos hablan también de las concepciones materiales en los talleres tipográficos de la penitenciaría. ¿Será solo una propuesta de los escritores o más bien será como una conversación, tal vez con el regente o tal vez con los trabajadores, los tipógrafos específicamente? Ahí queda, ¿no? Esa inquietud. Sí, igual es bien interesante ahí observar la apertura que hay para valerse de distintos cuerpos, ¿no? En Trilce, por ejemplo, claro, está lo que decía Horacio, la linotipia, los tipos móviles, pero también el cliché, la portada misma, no sé, quizás en un rato cuando observemos la portada también, que ya es desde otra materialidad, también otro cuerpo el que lo constituye, ¿no? Y sí, bueno, en este caso, no sé si se alcanza a ver muy bien por la luz, pero esos nudos que ven ahí son el estilo de encuadernación que por lo menos pudimos ver en todos los libros que analizamos con Janet y con Diana, incluso en Trilce, ¿no? Como ese era uno de los estilos de encuadernación, son 3 puntos, un hilo de algodón, desarrollo de cuadernillos, ¿cierto? Fin, ¿no? Un proceso con harto cuidado. De hecho, los encuadernadores duplican a los tipógrafos en esa tabla que vimos al principio. No sé si se acuerdan. Bueno, si no volvemos, si no se acuerdan, me avisan. ¿Ah? ¿Los linotipos se vuelven a fundir una vez utilizados? Sí, esa es una de las maravillas para mí de la linotipia, que en el fondo uno puede o guardártela para siempre o llevarlo para que te lo vuelvan a fundir. Eso incide en el valor, por ejemplo. O sea, si tú llevas tu metal para que lo vuelvan a fundir, te va a salir más barato que te lo quedes, a menos que seas amigo del linotipista, y si eres amigo del linotipista, ahí te lo deja así como llévatelo. Me imagino que en el penal lo que hacían era volver a utilizar todo el material que utilizaban para la publicación. Sí. Por eso no deben quedar como mil tipos. Sí, por eso, claro, uno podría decir dónde están las linotipias de Trilce, por ejemplo, claro, probablemente fundido en otro libro y así, sucesivamente. Claro, a menos que, claro, te lo quedes, ahí no sé. Ponte tú, acá hay una mezcla muy similar a Trilce, un capitular más, en este caso, composición con tipos móviles. En el caso de Trilce es un capitular con tipo móvil más la linotipia. Bueno, medimos hartas cosas, ¿no? Pero eso tal vez sea motivo para otra discusión. ¿Puede explicar cómo el tamaño de la rama, es decir, el tamaño del área de impresión, afecta a la cantidad de páginas que uno puede imprimir a la vez y por lo tanto también a la compaginación? Ya. O sea, lo digo también pensando en cómo acaso eso afecte a su vez al acabado final de los cantos, o no. Bueno, no sé, Sí. también tiene que ver con el guión.
la guillotina. Claro. Bueno, no sé, por ahí. Sí, bueno, a ver, Es el encuadernamiento, o sea, digamos, cuántas páginas, o sea, se hace la impresión de la página para el encuadernamiento. claro, El libro puede tener 5 o 6, ¿no? El encuadernamiento creo que es de 24, creo, no me acuerdo bien, 22. sí, pero los cuadernillos son 8, si es que no estoy mal, en el caso de Trilce. Sí. Claro. Entonces, en el fondo, el papel o el pliego, o sea, la cantidad de cuadernillos va a determinar qué tan grande era el pliego en la máquina que imprimieron tal libro. En el fondo, si hay 8, 12, 16 pliegos, o sea, 16 cuadernillos en tal formato, te va a hablar más o menos de cómo fueron, qué tan grande fue el papel y en qué máquina también pudieron haber impreso. Si estamos hablando de 200 ejemplares, es muy difícil que lo hayan impreso en una máquina palanca, según cierto formato en el fondo, ¿no? Sabemos que hubo escritores acá que sí desarrollaron ejemplares en ese sentido, pero si tienes un libro de 24 o 22 centímetros por 18, bueno, va a ser un poco difícil imprimir cada una de las páginas a pulso en el fondo, ¿no? Por eso la máquina que está abajo, que es una planocilíndrica, o una Minerva a motor, en el fondo una máquina similar a esa, pero mucho más grande, que tiene un motor o a pedal, ahí sí que se puede desarrollar un proceso de producción con un flujo más rápido para imprimir, para desarrollar un libro. Entonces sí, yo encuentro que si alguien quiere como diagnosticar o determinar qué tal, en qué máquina se imprimió, uno puede triangular el año en que se imprimió, qué modelos de máquina existían en ese contexto específico y cruzarlo con el formato del papel, con el cruce de los cuadernillos, porque si hay 8 cuadernillos de 12 o 16 páginas cada uno, te va a hablar de un pliego distinto o un tamaño de papel distinto. Pero el tipo de máquina que se usaron hoy día se conoce. ¿Ah? El tipo de máquina que usaron se conoce. De esta en particular son máquinas tipográficas, en el fondo todas. Como hay planocilíndricas, sí. Hay Minervas también. ¿Hay ambas? Yo no lo sé en el caso de la penitenciaría. Yo me imagino que sí. Porque son producciones distintas, ¿no? Pero que van enfocadas a lo mismo. En el fondo, si uno logra calibrar una Minerva y una planocilíndrica, la calidad de impresión va a depender mucho del prensista también. Ahí, mientras quizás, Horacio, puedes poner el texto de Alberto Ulloa, Ya. Que nos pareció bien significativo. Creo que este tipo de acercamientos hoy ha sido un acercamiento, y bueno, vamos a pasar a un segundo momento en el frontis de Casa de la Literatura, en un espacio en el que también podemos continuar conversando. Sin embargo, me parece súper interesante este tipo de acercamientos, precisamente para seguir pensando la palabra como material también de trabajo, ¿no? Como material de trabajo no solo desde el ejercicio escritural, desde el pensar o sentir y poner eso en escrito, sino también para pensar quiénes están detrás de ella, ¿no? Detrás de la palabra. Ahí me hacía pensar, o me resonaba mucho a mí un texto, o bueno, en varios textos en realidad de Trilce, ¿no? En aquellos en donde de algún modo hace alusión al trabajo, al esfuerzo, de manera indirecta, y en otras de manera mucho más directa. Este poema que está también en esta sección, en el que, bueno, hace esta alusión, en el que Vallejo también hace esta alusión a la exigencia de producción, al trabajo en sí mismo. Todos los días amanezco a ciegas a trabajar para vivir, etc., ¿no? Y en otro fragmentito que a mí me hacía mucho pensar en cómo, en esta relación entre trabajo y palabra también, de El arte y la revolución, en el que dice esto, no voy a leer esto antes de pasar a leer el texto de Ulloa: son traducibles solamente los poetas que trabajan con ideas en vez de trabajar con palabras, y que ponen en un poema la letra o texto de la vida, en vez de buscar el tono o ritmo cardíaco de la vida. La fuerza de un poema o de un tela arranca de la manera con que en ella se disponen y organizan artísticamente los materiales más simples y elementales de la obra. Y el material más simple y elemental del poema es, en último examen, la palabra, como lo es el color en la pintura.
El poema debe pues ser concebido y trabajado con simples palabras sueltas, allegadas y ordenadas artísticamente según los movimientos emotivos del poeta. Bueno, no sé si tú allí, Horacio, quieres leer el texto de Ulloa. ¿Yo? ¿Todo? Sí. Una cosita que las cosas que estás analizando son bien interesantes. Este es tipo móvil, ¿no? Este en particular, yo calculo que sí. Es tipo móvil, ¿sabes por qué? Porque es bien interesante tu apreciación con respecto al ejemplar de Trilce, ¿sabes? Porque el de Trilce sí es linotipo, ¿ya? ¿Y tipo? ¿Ah? Los capitulares. ¿Ah? Los capitulares. Los capitulares es tipo móvil, pero la impresión del libro es linotipo, ¿no? Es de linotipo. ¿Por qué? Porque vi tu apreciación es muy interesante porque has encontrado, primero, que es linotipo, y segundo, ¿sabes cuándo utilizan el linotipo en la imprenta de la penitenciaría? ¿Cuándo ingresa? En 1921. Por eso es que los trabajadores, o sea, los empleados, no tenían el manejo del linotipo. Y por eso es el error que tú has encontrado en la impresión, que es sucio, que no está, inclusive si tú ves en los libros, en el ejemplar de Trilce, la impresión, ¿no? La impresión varía la intensidad de color, y no es por la máquina circular que hemos visto que se imprimió Trilce, sino era por el linotipo que no estaba bien hecho. Sí. De hecho, encontramos también que hay distintos tipos de letra, podríamos decir. Bueno, en realidad son sistemas tipográficos distintos en la misma línea. Entonces, eso habla de condiciones de inexactitud en la manera de producir, porque para llegar a tener dos tipos de A, por ejemplo, en una misma línea, tiene que haber dos matrices distintas que el operario manipuló en el fondo. Esa es una decisión basada ¿qué? En la precariedad tal vez. No, lo que pasa es que recién estaban aprendiendo a manejar los linotipos. Por eso ese error de impresión. Y no era por la máquina, sino por el linotipo. Es interesante. Sí, en efecto, de hecho este texto es de 1918, es el prólogo de... ¿Lo ves? La impresión está limpia. Sí, limpio. Como en los textos anteriores de 1921, que están bastante bien en el fondo, ¿no? Y que de hecho Escalas Melografiadas, que ya es un año después de que llega la linotipia, tiene como un carácter totalmente distinto, es mucho más limpio, observábamos también, ¿no? Y de hecho el sistema tipográfico, tanto en ambos libros, es el mismo en el fondo, que es una romana escocesa que surge en 1822. Es una clasificación tipográfica distinta, que es una subcategoría de las didonas, en el fondo. No, pero tú ves, por ejemplo, en escalas, el libro es escalas, no es escalas melografiadas. Sí, eso era el... Porque, o sea, lo que pasa es que hay un error, porque la gente dice escalas melografiadas, pero es un juego de palabras de Vallejo. Él pone escalas melografiadas por César Vallejo. ¿Qué significa? Escalas, ¿no? Escritas por César Vallejo. Melografiadas significa escrito. Entonces tú dices escalas melografiadas, estás diciendo escalas escrito. O sea, te queda cojo. Por eso es que en el interior del libro tú ves que solamente dice escalas, porque el título del libro es escalas. Claro, sí, No sé, Vallejo hizo un juego y puso escalas, en vez de decir escrito por César Vallejo, puso melografiadas por César Vallejo. Pero si te das cuenta, por ejemplo, en el ejemplar de escalas, ya los operarios ya manejaban mejor el linotipo. Sí. Ya encuentras menos errores en Trilce que en escalas con respecto a la impresión. Y en un año. Pero... Sí, y es un año. Sí, sí, es cierto. Sí, precisamente el libro que ahora, bueno, el texto que estaba mostrando Horacio, como decía, es de 1918, es el prólogo que hace Alberto Ulloa al Caballero Carmelo, bueno, de Albert Valdelomar, ¿no? Y en el que precisamente narra, digamos, esa visita a la penitenciaría y la imprenta, ¿no? Ese encuentro, digamos, en este espacio con el taller de imprenta. Y eso es bien interesante porque también en Escalas, en el cuento Liberación, también vamos a poder ver un poquito más sobre esta relación, esta visita también, o esta relación de la escritura de la penitenciaría en la escritura literaria, ¿no? No sé si allí, Horacio, quieres leerlo. Insististe en la idea. Ya. Oye, yo no tengo mascarilla, a diferencia de... O sea, ya vamos por línea, vamos por bloque.
La víspera de una partida, Abraham Valdelomar me ha detenido en la calle, hemos subido a un carruaje y me ha conducido en él al Panóptico de Lima. Delante de nosotros se ha abierto la reja negra y tras de nuestro paso se ha cerrado con un traquío opresor. Hemos cruzado oscuras galerías, hemos descendido escaleras de encrucijada, nuevas rejas se han abierto y cerrado por manos duras de carceleros y hemos alcanzado al fin un rayo de sol en el taller donde se imprimía este libro. Tal es nuestro oscurantismo de los géneros sanos de la literatura, estos cuentos admirables van a filtrar su luminoso encanto en las almas sumergidas. Los pobres penitenciados, entre los cuales algunos de los que todo el esfuerzo mental y sensitivo de otros colegas de profesión y el mío no lograron arrancar a la condena, humanizando la draconiana justicia de los hombres, los pobres penitenciados, digo, trayendo sobre las espaldas el número que al propio tiempo precisa y anonimiza su personalidad y que ha venido a reemplazar en estos tiempos prosaicos a la aristocrática infamia de la flor de lis. Los pobres penitenciados, repito, hacían trabajar las máquinas impresoras, llenaban de tipos los componedores, armaban las páginas, corregían las pruebas, llevaban a cabo, en una palabra, toda la gestación humilde de algunos libros que iban a proyectar luz sobre una sociedad que acumulaba en los presidios toda la negrura del oprobio y de la desolación. Bueno, ¿Puedo leer con esto? Yo me estoy ahogando ya. Es bien interesante el acercamiento que hace Ulloa precisamente para pensar en esta relación que decíamos, ¿no?, entre este espacio y quienes están detrás de la hechura de un libro, ¿no? Y Trilce es un caso, Escalas es un caso, pero también está España, aparte de mí, este Cáliz, que seguramente en otro momento nos convocará para seguir conversando también sobre esta materialidad, ¿no? ¿Quiénes están detrás del libro? Y bueno, no sé, creo que podemos ir al otro lado, ¿no? Sí. En la mesa hay algunos elementos que si se quieren acercar...